Prensa Miami. Amigas y amigos de NTN 24, bienvenidos todos a esta hora, justo cuando son las 3 de la tarde en el sur de Florida. Les saluda José Pernalete para darle la bienvenida a este espacio, Club de Prensa Miami. Inmediatamente vamos a abordar información, lo que es inquietud acá y que vamos a partir de ahora, a analizar en profundidad. Bienvenidos todos. A continuación presentamos a nuestros invitados que ya están listos para abordar una compleja y bastante densa mesa de discusión. Cristi Ramírez, periodista, analista política, y también se encuentra con nosotros conectado a la distancia Thomas Kennedy. Él es vocero de la Coalición de Inmigrantes de Florida. A ambos, muchísimas gracias por conectarse, sobre todo para hablar de un par de temas que en estos momentos acaparan la atención de la opinión pública, de quienes residen acá en el sur de Florida y en todo lo que compromete, lo que puede ser los lugares donde viven los inmigrantes. Fíjense, acá hay un tema que forma parte del debate. Trabajadores adolescentes pueden convertirse en potencial reemplazo de inmigrantes en Florida. ¿Esto a qué obedece? Sin duda también que forma parte de la agenda legislativa que en estos momentos se está generando en Tallahassee, la capital del estado de Florida, puesto que allí es donde en estos momentos ha comenzado el debate a favor de algunas propuestas de leyes. Una de ellas, entiendo que hace tan solo pocas horas ha avanzado en una mesa de trabajo por parte de la Cámara Alta del Senado. Y sin duda allí también hay una observación, puesto que el margen de aprobación fue bastante estrecho. Bienvenidos a ambos invitados. Gracias. Para empezar con nuestro primer invitado, Thomas Kennedy. Entiendo, Thomas, que estás en estos momentos en Tallahassee, la capital de Florida. Cuéntanos cómo va el desarrollo de esta propuesta legislativa que sin duda también en estos momentos es como que la continuidad debido a que en el pasado ya se había abordado. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, esta ley primero se introdujo en una versión en el 2023 cuando trataron de revocar estas protecciones para menores en el sector laboral. Y hay que aclarar, no es que es prohibido para menores acá en la Florida trabajar trabajos de medio tiempo. Lo que pasa es que hay estándares laborales que no les permite trabajar después de cierta hora, antes de cierta hora, sin descansos, porque estos son adolescentes que tienen que estar en la escuela secundaria, ¿no? Pero bueno, esta propuesta de ley se ha reintroducido en el 2025, este año, por el senador Collins, y básicamente lo que quieren es que chicos, adolescentes puedan trabajar después de las 11 de la noche durante horas escolares y sin descansos, sin breaks. Y también hay que notar que al mismo tiempo se está aprobando una ley que revocaría el estándar de salario mínimo que fue aprobado por los votantes a nivel estatal en la Florida por una enmienda constitucional. Quieren que la gente se pueda clasificar como pasantes, personas de cualquier edad, para, de nuevo, pagarles menos del salario mínimo. Y al mismo tiempo, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, sale esta semana a decir que la razón por qué se están revocando estas protecciones laborales hacia los jóvenes es porque hay una falta de mano de obra terrible, cosa que es admitida por la Oficina de Estudios Demográficos y Económicos del Estado. Y esta falta de mano de obra ha sido exacerbada por las deportaciones y leyes antiinmigrantes del Estado. Entonces el gobernador dice, ya que no tenemos esta fuerza laboral inmigrante, la vamos a reemplazar con estos adolescentes al revocar estas leyes de protección a estos chicos. O sea que este es el estado de la Florida hoy en día. Así se encuentra, sin duda, el estado del sol. Cristi, cuéntame tu impresión en relación a lo que puede ser un relato como crónica muy local acá en Florida, pero que representa un espíritu estadounidense, el que los jóvenes puedan trabajar. Quizás a una corta edad,
los muchachos pueden decir, bueno, me puedo ganar un dinero adicional. Algunos padres incluso, como ayer conversábamos con residentes del sur de Florida, bueno, está bien que trabajen, pero también existe una advertencia y es que pueden descuidar lo que es el proceso de aprendizaje. ¿Qué piensas al respecto? Claro, es por eso que existen las protecciones que regulan el trabajo adolescente o el trabajo infantil. Y cuando uno ve el problema, la magnitud del problema que tiene Florida con respecto a la falta de trabajadores, uno no puede pensar que llevando adolescentes a trabajar van a resolver la magnitud del problema. La- ¿Cuáles son las industrias más afectadas en este momento por la falta de trabajadores? La construcción, la recolección de alimentos, y el sector servicios. Entonces, solamente para el 2025, la Asociación de Constructores de Florida dicen que necesitaban más de 400.000 nuevos empleados si quieren cumplir con la demanda. ¿Cómo vamos a suplantar 400.000 empleados con adolescentes que están en la escuela y deberían mantenerse en la escuela? Además, Florida está pasando por una de las escaseces de trabajadores más importantes de su historia. No solamente Florida, también otros estados como Texas, California también se le ha llamado la atención porque no tienen suficientes trabajadores. Esto con las deportaciones se va a exacerbar y las implicaciones y ramificaciones económicas también se van a exacerbar. Perdón. El Instituto Peterson para Economía Internacional dice que de continuar más de 1 millón de deportaciones al año, esto va a tener un impacto importante en el Producto Interno Bruto de todo el país, pero sobre todo de estos 3 estados que acabo de mencionar. Entonces, cuando hay 71 empleados por 100 puestos de trabajo, decir que se va a mitigar esto a punta de traer a muchachos en edad de escuela secundaria a trabajar no parece ser muy congruente. Una sensatez que se aguarda de parte de quienes hacen las leyes y quienes se encargan de ejecutarlas. Tomás, mano de obra calificada puede quedarse a un lado. O puede incluso estar huyendo en estos momentos, sobre todo de Florida. Recordemos que hubo una sesión especial comenzando el periodo, incluso antes de su formalidad, en el que los propios republicanos le dieron la espalda al gobernador Ron DeSantis. Esta agenda ya viene apretada de tuercas, esta agenda viene con bastante restricción desde el punto de vista migratorio, pero con este impulso que también se le une Ron DeSantis junto a Tom Homan, que lo hizo, y Chad Wolf en un panel universitario. Fueron aplaudidos por los muchachos allí. De hecho, decía Ron DeSantis, bueno, yo trabajé siendo joven. ¿Por qué no pueden hacerlo los muchachos? La mano de obra calificada, el riesgo para lo que involucra la impericia con maquinaria pesada incluso. Esto es complicado. La verdad que no... es tan disingenuo ese argumento, porque yo también trabajé cuando era joven. Yo trabajé en la construcción, pero fui a la escuela secundaria, fui a la universidad, agarré mi título universitario, ahora tengo 2 maestrías y pude salir adelante y calificarme y llevar adelante mi carrera y mis sueños. Nadie está diciendo que jóvenes no pueden tener un trabajo a medio tiempo acá en la Florida. Eso no es ilegal. Lo que se está discutiendo es que el gobierno estatal quiere sacar casi todo tipo de protección para, que puede evitar la explotación de estos adolescentes en, como ustedes dos notaron, industrias serias. Estamos hablando de la construcción, el sector agrícola, trabajos hospitalarios pesados. O sea, en días escolares, los chicos no se puede dejar que trabajen tarde hasta la noche, sin descansos, porque en los días escolares tiene que haber ciertas protecciones para evitar que empleadores de nuevo exploten a estos chicos y que los chicos puedan volver a su casa y enfocarse en las tareas, en sus estudios, etcétera. Y también no solo sobre los empleadores, también puede haber casos que padres exploten a sus hijos o que no tengan o que sean de bajos recursos y que se sientan obligados a que los chicos trabajen más horas para ganar más dinero. Pero
el rol del gobierno, en este caso, el gobierno estatal, es poner ciertas reglas y parámetros para decir, no, no, acá los chicos se tienen que enfocar en sus estudios y en terminar la escuela secundaria por lo menos, y si quieren pueden seguir o sea, su carrera universitaria. Pero ese argumento que está diciendo el gobernador de que ¿por qué los chicos no pueden trabajar? Es completamente desingenuo, porque acá en la Florida los chicos sí pueden trabajar. Lo que ellos quieren es quitar todo tipo de reglas. A ver, Cristi, el impacto en las empresas, en el área laboral, por la ausencia de trabajadores, inmigrantes que puedan estar o no con estatus migratorio formal en Estados Unidos y sobre todo en el estado de Florida es patente. No solamente estamos hablando de áreas rurales, en el campo, estamos hablando en distintos lugares, en distintos sitios que involucra el impacto de este grave esta situación. ¿Consideras que también hay un miedo que, a pesar de que no exista la ejecución directa de estas leyes por parte de cuerpos policiales que estén cooperando o no con las autoridades estatales, locales o condales, pueda haber un miedo genuino de parte de los trabajadores? Bueno, todo se trata de leyes y de respetar el Estado de Derecho. Si se respetara el Estado de Derecho a cabalidad, entonces no debería haber un miedo porque uno asume que las fuerzas policiales o las instituciones van a seguir lo que dictan las leyes. El miedo nace cuando se pierde el Estado de Derecho. No digo que se haya perdido, pero definitivamente cuando ahí entra la duda de si se cumplen o no las reglas, a quién o no y bajo qué criterios se está deportando a las personas. Vimos que este gobierno actualmente está deportando con una figura de los 1700, el Alien Act, ¿no? Que permite que no se le cumpla el debido proceso a las deportaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde deben hacer el miedo. Y la realidad es que cuando el pueblo americano habló el 5 de noviembre, uno de los temas más importantes que salieron en las encuestas a boca de urna era el tema migratorio. El país estaba atrasado en hacer una reforma migratoria integral, sobre todo con el tema de la migración ilegal, que era una de las mayores preocupaciones de los votantes. Y fue una de las razones por las que Donald Trump definitivamente llegó a la presidencia. Sin embargo, asimismo, como se tiene que cumplir el Estado de Derecho, se tiene que asumir el impacto económico que este tipo de deportaciones trae. Esta no es la primera vez que Estados Unidos pasa por un proceso como este. Sabemos que en los 1930, con el Wetback, de las deportaciones de Estados Unidos a México, hubo un impacto económico. El impacto económico no solamente es que se va a sentir este primer año en un país que ya tenía solamente el 3% de desempleo, donde no había un problema de desempleo, al revés, hay una falta, como repetimos, una escasez de trabajadores. Se va a sentir en todas las facciones, incluyendo, va a tener un impacto en el tema de la inflación. Eso tampoco se puede discutir. Las estimaciones pueden decir que en el mejor o en el peor de los casos, deportar a más de 1 millón de personas al año podría tendría un impacto del 4.2% del Producto Interno Bruto al 6.8% del impacto bruto en la peor situación de aquí a la cara al 2028, lo que implicaría que con 1 millón de deportaciones al año, el Producto Interno Bruto del país podría prácticamente no crecer. Entonces, claro, no todos los estados son afectados iguales, pero ¿cuáles son los estados más afectados? Florida, Texas y California. Entonces, con esto acá se tienen que esperar dos cosas. Uno, las políticas públicas que traten de mitigar el efecto económico que esto va a tener indiscutiblemente. Y segundo, lo que se debe apostar es que hay leyes y hay leyes por una razón, que se cumpla con el Estado de Derecho. ¿te puedo añadir algo a ambos, en 30 segundos, por favor, Tomás, por favor. Sí, quiero añadir algo sobre lo que dijo mi colega para... Mira, hace una semana nosotros tuvimos una conferencia de prensa sobre combatiendo unas leyes antiinmigrantes que se han propuesto aquí en el estado de la Florida. Y teníamos unas cajas de naranja al lado del podio y todas las naranjas eran de California, porque es difícil encontrar en el estado de la Florida naranjas de la Florida. En los 90
se cultivaban alrededor de 240 millones de cajas de naranjas por año en el estado. Ahora se cultivan alrededor de 12 millones de cajas de naranja por año. Los números han caído de forma, o sea, importante, increíble. Y esto, hay varias cosas que han afectado el cultivo de naranjas, pero estos ataques a trabajadores agrícolas que ya no quieren venir al estado, inmigrantes que tienen miedo de trabajar acá, que prefieren ir a otros estados como California para trabajar en los cultivos, han afectado seriamente la producción de estos cultivos en el estado de la Florida. Y este tipo de leyes anti-inmigrantes y políticas de deportación, añadiendo los aranceles que se han puesto en estas últimas semanas, están causando serio daño económico a nuestro estado acá en la Florida. Tomás, Cristi, tenemos que hacer una muy breve pausa. La línea de nuestra discusión en el día de hoy está enfocada sobre la migración y más adelante vamos a continuar abordando. Estamos en Club de Prensa Miami, a través de NTN 24. No se aparten, en minutos. Regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Desde los estudios de NTN 24, acá en el sur de Florida, regresamos a esta mesa de trabajo, de discusión periodística en Club de Prensa Miami. Integramos a Cristi Ramírez, periodista y analista política, y también está Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Inmigrantes de Florida. Ambos conectados a través de la vía digital. Otra de las propuestas que desde la perspectiva de invasión a las libertades civiles involucra mucha preocupación ha sido también la sugerencia por parte de la Casa Blanca en el requisito de revisar las redes sociales de aquellos peticionarios o solicitantes de la conocida Green Card o la residencia permanente. Hay quienes afirman: el que no la debe no la teme. Es decir, que revisen todo lo que quieran. Hay otros que dicen: ¿por qué tengo que compartir y dar a exposición mi vida personal? Existe libertad de expresión. Un debate abierto. Empezamos con las damas ahora. Cristi, cuéntame, ¿esta apreciación es invasiva, como se le acuña por parte de algunas asociaciones a favor de las libertades civiles? Cuéntanos. Ahí creo que todo se reduce un poco tal vez a lo ambiguo, que es lo que la Casa Blanca plantea, en decir que es un peligro para Estados Unidos, o sea, que las redes sociales pueden revelar si es un peligro para Estados Unidos o no. Es decir, ellos están usando 3 razones para justificar este tipo de política. Una es poder validar a la persona, o sea, validar quién es la persona, y la otra es si ellos pueden o no ser un peligro para Estados Unidos. La ambigüedad de ese planteamiento es tal vez lo que preocupa. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas hemos visto en distintas ocasiones deportaciones de personas por expresar opiniones que, pues, para debate de ciertos analistas puede ser una violación de la libertad de expresión. Eso también se une a lo que dijo el vicepresidente J.D. Vance, que una visa es un privilegio, no es un derecho. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque la semana pasada, a principios de marzo, hubo un incidente en el que el ministro de Ciencia de Francia dijo una cosa y la Homeland Security ha dicho otra, y es la deportación de un supuesto científico, que no se le permitiera entrar a un supuesto científico francés por haber puesto en sus redes sociales, como se le revisó el teléfono, cosas en contra del presidente Donald Trump. La administración y el Homeland Security ha dicho que cuando eso se trata de caso a caso y que no había motivación política, mientras que no es lo que ha dicho el Ministerio de Francia de Ciencias. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que hay un clima de ambigüedad en el sistema en el que, claro, tiene totalmente sentido si uno quiere revisar lo que ha puesto alguien en las redes sociales para determinar si tiene o no nexos, por ejemplo, con grupos terroristas. Pero al hablar de la ambigüedad, ¿cómo podemos entonces diferenciar o creer que en el sistema se va a utilizar para esos medios y no simplemente para purgar ideológicamente a las personas que están haciendo una petición de Green Card? Tomás, ¿la línea es muy difusa para la invasión de la privacidad o para garantizar la seguridad del territorio estadounidense? Cuéntame.
Bueno, la verdad que no tengo ningún desacuerdo con lo que ha dicho la colega. Tiene toda la razón del mundo. Mira, cuando una persona está siendo vetada por, por su green card, el gobierno ya hace background checks, o sea, chequean el background de esa persona, incluido su historial criminal. Y esos chequeos son hechos por agencias como el FBI, el Departamento de Homeland Security, USCIS. Pernalete, nosotros lo hemos hablado en tu otro programa sobre cómo está este mito de que todos los venezolanos que son del Tren de Aragua es mentira, porque cuando estos venezolanos se les da el TPS se los veta por su historial criminal. También se hace un chequeo de si estas personas son algún tipo de peligro a la seguridad nacional. Y aplicantes tienen que entregar un montón de documentos sobre sus actividades políticas pasadas, sus afiliaciones políticas en sus países de origen, en este país. Yo, por ejemplo, estuve indocumentado y tuve que ajustar mi estatus por una petición. Y cuando hice mi aplicación tuve que dar mi historial político y tuve que chequear, por ejemplo, una cajita que decía que no tuve ningún tipo de afiliación con grupos comunistas, por ejemplo. Pero todo esto, de nuevo, es chequeado por varias agencias policiales estadounidenses. Esta movida de la administración de Trump es simplemente para intimidar a los inmigrantes, y ellos lo han dicho. Tom Homan, cuando la administración primero asumió el poder, dijo que logísticamente ejecutar deportaciones masivas iba a ser muy difícil, y no solo logísticamente, pero también constitucionalmente. Y aunque lo están tratando, él dijo, nosotros tenemos que dar apariencia de que estamos haciendo deportaciones masivas para causar que la gente se autodeporte y también intimidar a personas que no vengan a este país. Y esto es el objetivo de esto. Que ellos quieren intimidar a inmigrantes a no venir a este país, a no pasar por estos procesos. Y sí, también por eso es que están deportando a gente, venezolanos, a cárceles que son conocidas por tortura, que no tienen procesos constitucionales y que no tienen acceso a abogados, a El Salvador, a estas cárceles dictatoriales déspotas en El Salvador. ¿Por qué están mandando a gente que no tiene ningún antecedente criminal, que no tiene ningún antecedente de estar afiliado con una pandilla o el Tren de Aragua? Y es porque quieren, de nuevo, intimidar a personas a no venir a este país. Una vez que se participan, o al menos en el pasado, en la anterior administración o durante la presidencia número 45 de Donald Trump, cuando participaba este tipo de decisiones, así como lo hacía el expresidente Joe Biden o su tren ejecutivo, en relación a medidas que puedan quizás ser bastante sensibles, surgía la advertencia de posibles demandas que vayan a retar este tipo de anuncios, de medidas, de ejecuciones. Cristi, pareciera que el proceder de la Casa Blanca en este aspecto, en posibles demandas, en enfrentar a las cortes cada vez es menor, sienten menos desafío, están empoderados, pregunto, y es porque hay una insistencia incluso en incriminar, calificar, tipificar a algunos jueces que están en contra de decisiones ejecutivas. Así es, y es sumamente preocupante porque para todas las personas que hemos estudiado populismos y cómo surgen los populismos autócratas, sabemos que uno de los primeros enfrentamientos que tienen estos líderes que eventualmente se consolidan en el poder es con el órgano judicial, que es el que usualmente no controlan porque es el órgano menos político de la estructura estatal. Entonces sabemos que este tipo de confrontación usualmente lleva a una pelea frontal entre el Ejecutivo, que busca consolidarse del poder, y ese órgano que no controla. ¿Y cómo empiezan estos enfrentamientos? ¿Cómo empiezan estas confrontaciones? Usualmente con desatender fallos de la orden judicial, y además vienen acompañados de campañas de desprestigio frente al órgano judicial. Y esto lo hemos estado viendo. Escuchamos a Stephen Miller estas últimas semanas hablar de una autocracia, una dictadura judicial, por ejemplo, que eso es algo que también hemos visto
en otros líderes que eventualmente lograron consolidarse en el poder. Algo muy parecido hizo Chávez, o por ejemplo Kirchner, que tuvo también una pelea frontal con el órgano judicial que terminó perdiendo porque no los controlaban. También lo vimos con Jair Bolsonaro, que tuvo peleas frontales con el presidente de la Corte Suprema. Incluso se reveló que buscó en algún momento hasta arrestarlo después de las elecciones. Entonces, este tipo de confrontación no es nuevo, sin embargo, es preocupante porque cuando uno estudia los patrones que siguen populistas autócratas, este es uno de los primeros pasos. Y por eso es muy importante saber si cuando si los tribunales le dicen que no a ciertas órdenes del presidente Trump, cómo lo van a manejar, si lo van a atender o si van a seguir con la campaña de desprestigio que ya vimos que empezó. Tomás, te pregunto ahora al respecto. Mike Johnson ha sugerido reducir los circuitos judiciales. Esto puede ser un anuncio que debe contar con cierta aprobación en el Congreso, pero puede ser algo como retórica populista, algo que mencionaba Cristi. ¿Hay que tomarlo en serio? Es el tercero en la línea de sucesión del mando en Estados Unidos. Claro que hay que tomarlo en serio. Claro, como dijo Cristi, o sea, esta es una historia que hemos visto nosotros los latinoamericanos una, dos, tres veces en nuestros países, ¿no? Y lo hemos visto que ha pasado en gobiernos de derecha y en gobiernos de izquierda. O sea, yo vengo de Argentina. Hemos tenido década tras década gobiernos militares que han atentado contra la democracia y han escupido en contra del poder judicial. En Venezuela, por ejemplo, el régimen de Maduro ha completamente destituido e ignorado el poder judicial. Bukele, que también ha ignorado el poder judicial, no le importa, por ejemplo, órdenes de las cortes para liberar a presos políticos que tienen en esas cárceles nefastas. En Bolivia, por ejemplo, Evo Morales, que está... Bueno, esa crisis constitucional creo que el del 2019 fue porque quería... Básicamente puso un montón de jueces en la Corte Suprema para dejarle violar la Constitución y postularse otra vez como presidente. Entonces, es algo que hemos visto en nuestros países y que en este país también ha habido ciertas... En nuestra historia hemos tenido roces contra este tipo de populismo demagógico. Franklin Delano Roosevelt, que en muchos aspectos fue un gran presidente, se puede decir uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, pero tenía ciertas inclinaciones demagógicas y populistas. Sirvió 4 términos antes de la enmienda constitucional de 1947, creo que limitó eso a 2 términos, pero él, por ejemplo, quería llenar la Corte Suprema con más jueces de los 9 actuales, para básicamente poder impulsar su agenda del New Deal, del nuevo trato, ¿no? Y al final eso terminó siendo pausado, nunca llegó a nada. Pero en este país hemos tenido, en la época de Bush, por ejemplo, que hubo fuerte choque entre la presidencia, la administración de Bush y las cortes, por ejemplo, sobre el tema de tortura, sobre las detenciones extrajudiciales, sobre el concepto de la presidencia imperial, que la estamos viendo manifestada ahora por los abogados y académicos detrás de la administración de Trump. Entonces, claro que hay que tomarlo en serio, porque lo digo de nuevo, nosotros los latinoamericanos lo hemos visto una y otra vez en nuestros países, y en este mismo país hemos tenido, se ha podido mantener las fundaciones de nuestra democracia, pero hemos tenido roces serios que han dañado los pilares, ¿no?, de lo que serían nuestras instituciones democráticas. Tanto a Cristi como a Tomás le pedimos por favor que nos aguarden tan solo unos instantes, así como a nuestra distinguida audiencia. Estamos en Club de Prensa Miami, ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Desde el sur de Florida continuamos, Club de Prensa Miami.
Estamos conectados por la vía digital con Cristi Ramírez, periodista y analista política, y también se nos une Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Inmigrantes de Florida. Cristi, tienes una tocaya de gira en estos momentos en la región. Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pareciera llegar a puntos bastante sensibles en el continente, donde se ha visto la repercusión del impacto de decisiones por parte de la Casa Blanca, sobre todo desde el punto de vista migratorio. Ella, sin duda, ha llevado el estandarte de la lucha contra la migración irregular, que sirvió como plataforma de campaña y también como promesa cumplida de Donald Trump en la presidencia. Ha llegado a El Salvador. Allí ya incluso ha estado de paso hacia Colombia. ¿Qué representa como geopolítica la visita de quien rige la seguridad nacional de Estados Unidos, intercambiando con autoridades muy notables acá en el continente? Bueno, esto es parte de la agenda que está ejecutando el presidente Donald Trump. Vimos que fue y estuvo en la cárcel de El Salvador, donde fueron deportados los venezolanos, con esta idea que mencionaban anteriormente, que esto tiene que ver mucho con imagen, publicidad, para meter en el fondo miedo, para desalentar los cruces ilegales. Sabemos que la migración ilegal era una de las mayores preocupaciones de los votantes y fue en gran parte con lo que Donald Trump hizo su campaña. Entonces, mucho de esta gira, por lo menos lo que vimos en El Salvador, tiene que ver con una demostración de este tipo, de la ejecución de este tipo de política. Algo distinto es lo que probablemente veremos en Colombia, donde la preocupación es migratoria también, pero también temas de seguridad, tema de la lucha contra las drogas. Sabemos que se reunió y se reunirá con el ministro de Seguridad y después se reunirá con el presidente Petro. Sabemos que esto llega en un momento de altas tensiones para las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, a pesar de que Colombia por las últimas décadas ha sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en la región. Sabemos que el presidente Donald Trump y el presidente Petro, que son dos populistas, por lo menos en su retórica, de carácter distinto, pero a veces bastante similares, han tenido enfrentamientos por el tema de las deportaciones, por el tema migratorio. Ella llega en ese momento a hablar con el presidente Petro en algo que está bastante, como dijimos, liderado con el tema migratorio y de seguridad. Después sabemos que va para México, donde tendrá una reunión con Claudia Sheinbaum, que también llega en un momento bastante delicado para la administración Trump en su relación con su vecino, porque justo ayer vimos que el presidente Trump le puso un 25% de aranceles a los automóviles. Esto va a afectar no solamente la cadena de suministro que viene de México, pero otra vez las relaciones que han estado bastante tensas entre México y Estados Unidos, sobre todo pues por el tema arancelario. Entonces, esta visita, que no es la única de los grandes, tal vez, figuras del Ejecutivo, del gobierno de Donald Trump que han hecho por Latinoamérica, que es otro punto interesante, porque durante las administraciones pasadas, incluyendo la primera administración de Donald Trump, Latinoamérica había pasado casi al olvido. Y ya vemos que estuvo Marco Rubio de gira por la región, ahora está Kristi Noem de gira por la región, y se espera que el secretario de Defensa esté en algún momento de gira por la región, lo que pone a Latinoamérica en la lupa de Estados Unidos en alrededor de 3 puntos: aranceles, migración, seguridad y sobre todo pues la lucha que tiene Estados Unidos con China. Tomás, desde el punto de vista migratorio hacia las libertades civiles de los inmigrantes, Kristi Noem, ¿va a quizás bajar un poco la intensidad con este encuentro con autoridades del continente, de otros países, para quizás eliminar un poco el ruido, o no le interesa al gobierno de Estados Unidos en estos momentos bajar la propaganda sobre lo que se dice, sobre lo que se impone desde el punto de vista migratorio? No, yo creo que ellos quieren elevar la temperatura y la propaganda. Y algo que tengo que decir, que creo que el análisis de Kristi fue muy inteligente y apropiado, pero es realmente triste ver los diplomáticos estadounidenses y el mismo presidente abrazar a dictadores y déspotas de izquierda y de derecha. Por ejemplo, Bukele, a que están deportando a venezolanos, como dije, sin historial criminal a sus cárceles nefastas.
mandando enviados como Richard Grenell para darle la mano a Maduro con cara sonriente mientras se negocian vuelos de deportaciones y las licencias de Chevron. Y al mismo tiempo estamos atacando a aliados como Panamá, amenazándoles su integridad territorial, atacando a aliados como Colombia, que cualquiera sea la relación entre Petro y Trump. Colombia es una democracia. Cuando termine el mandato de Petro va a haber otro presidente. O sea, los Estados Unidos en su historial ha tenido una mirada a largo plazo, ¿no? En términos de la diplomacia y su relación al exterior. Atacando a países en la OTAN, como Dinamarca, que Dinamarca ha sido un gran aliado estadounidense, sumamente importante en su posición geopolítica contra Rusia. En los 60, Dinamarca dejó que los Estados Unidos esconda misiles nucleares apuntados a la Unión Soviética contra su política oficial, que eso no se dejaba hacer. Le dejaron a los Estados Unidos hacer eso por interés geopolítico. Un gran aliado en los intereses internacionales de los Estados Unidos. La administración de Trump también está arrestando y atacando la integridad territorial de ese país y, en términos de su dominio sobre Groenlandia. Entonces es realmente increíble ver esto, añadido, claro, a la política arancelaria, que esta guerra económica que se ha montado mundialmente contra China, contra la Unión Europea, contra Canadá y México. Y lo reitero, este abrazo a los déspotas dictatoriales latinoamericanos con el único fin es de deportar a gente en este país, que la gran mayoría lo único que quiere es trabajar, pagar sus impuestos, con la esperanza de que algún día puedan ajustar su estatus y vivir con un poco más de tranquilidad. Tomás, es sin duda en estos momentos un llamado de atención para la comunidad internacional de observar lo que sucede desde el punto de vista migratorio. Hay un debate intenso que no se detiene en la opinión pública acá dentro de la población estadounidense y, como dicen algunos entendidos en política americana, para las elecciones de medio mandato, sin duda va a haber un balance y se pasará factura. Tenemos que hacer una muy breve pausa. Estamos desde acá de los estudios de NTN24 en Miami, en esta tribuna de análisis periodístico. Ya venimos con más. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN24, el canal de las Américas. Regresamos a Club de Prensa Miami y estamos conectados por la vía digital con Cristi Ramírez, periodista y analista política, y también Thomas Kennedy, vocero de la Coalición de Inmigrantes de Florida. A ambos, muchísimas gracias por su asistencia y debate interesante. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguro que sí. Hasta la próxima. Y hasta la próxima a todos quienes se conectaron por la señal de NTN24. Esto fue acá, Club de Prensa Miami. Mi nombre, José Pernalete. Hasta la próxima.